guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitoria. Hoy el tema que nos pone sobre la mesa Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos es el comercio inmigrante. Hablaremos de esta cuestión a lo largo de 50 minutos con 4 invitados e invitadas que están con nosotros en los estudios de Radio Vitoria. Así que, sin más, vamos con las presentaciones. A mi derecha, Maite de Juan. Maite es trabajadora del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y dentro de ese departamento, trabajadora del Servicio de Comercio, coordinadora también del proyecto Denda, que luego les explicaremos. Maite de Juan, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Con nosotros también Tommy González. Tommy es gerente de la Federación Alavesa de Comercio. Tommy, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tercera invitada, no en el orden de importancia, sino que las cosas han tocado así. Fondo Formación Euskadi, por parte de esta empresa, de esta consultora, Elena García. Elena Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Y para terminar, un miembro de Eusko Ikaskuntza, de Sociedad de Estudios Vascos, que forma parte también de la historia que les vamos a traer hasta sus receptores, del comercio inmigrante y del proyecto Denda. Hablamos de un miembro también de la Asociación Afroamericana, Fran Hernández. Fran Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién de los 4 empezó a hablar o dio el primer paso sobre el proyecto Denda? Bueno, el proyecto Denda es un proyecto que nace pues ahora hace 2 años, año y pico, ¿no? En el año 2004. Es una idea, bueno, pues que fruto de las relaciones que mantenemos pues Federación de Comercio y Ayuntamiento de Vitoria, y también, bueno, pues de una trayectoria de colaboración con la empresa, con la consultora Fondo Formación Euskadi. Sabiendo esta consultora, esta asesoría del interés que había tanto en el Ayuntamiento como en la Federación por hacer algo por el sector comercio minorista en la ciudad, bueno, pues nos presentaron una idea de proyecto entre las 3 entidades y luego ya colaborando con otras, como por ejemplo la Asociación Afroamericana aquí presente, pues fuimos concretando más ese proyecto, concretando objetivos, líneas de acción, etcétera, y bueno, pues lo presentamos finalmente a financiación de tanto del Gobierno vasco, que también nos lo aprobó, como de la Unión Europea. También contamos, yo creo que es de destacar, con el apoyo de la Caja Vital, Kutxa, y de ayuntamientos de Llodio y Amurrio, en los que también, bueno, pues se van a desarrollar acciones. Pero, ¿era un proyecto para indagar el comercio minorista en general o el comercio minorista que tenía como propietarios a inmigrantes? Bueno, pues el proyecto ENDA surge sobre todo como una reflexión para investigar qué es lo que está pasando realmente en el comercio minorista de Álava, en nuestro entorno, incluyendo Vitoria, Llodio y Amurrio. ¿Sí? Se dan unas circunstancias que no se han dado nunca hasta la fecha, diferentes a las que estábamos acostumbrados. Como por ejemplo, se empiezan a abrir centros comerciales, las grandes cadenas siguen abriendo tiendas, a la vez se están cerrando comercios, pequeños comercios de Vitoria de toda la vida, a la vez se están abriendo comercios regentados por inmigrantes. Surge para investigar y para desarrollar acciones dentro de esta nueva situación, con circunstancias tan especiales y tan distintas a las que estábamos acostumbrados. Vamos, que el comercio inmigrante es una de las partes. Eso es. Es una de las partes de un conjunto. ¿Y se da por terminado el proyecto Denda o el estudio por lo menos inicial, o en qué fase está Denda? Bueno, el proyecto empieza a principios de 2004 y tiene una duración hasta el 2007, o sea que todavía estamos, como bien dice, empezando. Está dividido en 3 fases, más o menos, y la primera de ellas consiste en una investigación, en una recopilación de datos para ver cuál es la realidad. Hasta ahora pues tenemos hipótesis, tenemos sospechas, tenemos pues inquietudes, pero en lo que estamos ahora mismo es en identificar cuáles son las necesidades reales del comercio minorista de Álava. Esa es la fase en la que nos encontramos. ¿Todavía investigando? Sí.
Sí, porque lo que hemos averiguado realmente es que no hay, es un sector que representa tiene un gran peso en la economía a nivel de Álava, pero no hay grandes datos sobre él. Entonces veíamos que antes de arrancar, claramente hay unas tendencias que se pueden ya empezar a seguir, ¿no? Pero queríamos realmente recabar datos. Por ejemplo, cuando empezamos sabemos que es un sector en donde está evidentemente representada claramente la mujer, pero no sabíamos cuántas eran. Entonces, barajamos cifras de en torno al 80%, pero necesitamos saber exactamente de qué estamos hablando, en qué condiciones están. Tampoco teníamos muy claro cuánto comercio inmigrante hay, es decir, se habla mucho, pero no teníamos datos concretos. Bueno, pues ahora, digamos, en esta fase queremos averiguar exactamente de qué estamos hablando. Comercio, por lo tanto, minorista, pero ¿qué es comercio minorista? ¿Una pequeña tienda de chucherías es comercio minorista? ¿Una ferretería es comercio minorista? ¿O solo son minoristas los ultramarinos de toda la vida? No, evidentemente lo que acabas de comentar perfectamente es comercio minorista. Yo creo que hay que aclarar un poco en qué se va a desarrollar este proyecto Venda o de qué estamos hablando. Nosotros, evidentemente, participamos como Federación Alavesa de Comercio y Servicios, si me permitís aclarar también, porque si no luego se me mosquean. Digamos, integramos a todo aquel comercio de ciudad, el pequeño comercio, aunque a mí no me gusta utilizar mucho la palabra pequeño porque parece que despreciamos este tipo de empresas y son empresas que, insisto, tienen un gran peso dentro de la economía. Estamos hablando de prácticamente unos 10.000 empleos a nivel de Álava, que representan, insisto, este tipo de sector. Entonces, estamos hablando de cualquier comercio que abre sus puertas todos los días en cualquier calle de Vitoria, de Amurrio, de Llodio, de Salvatierra, es decir, de eso estamos hablando, de los comercios que tenemos cercanos. Nosotros no representamos, digamos, a las grandes superficies. ¿Por qué? Porque consideramos que ellos ya tienen, digamos, suficiente potencial para poder, digamos, tener su representación y desarrollar sus tareas. Creemos que es en este tipo de comercio de ciudad, de calle, es cercano, digamos, el que necesitaba, digamos, de una reflexión, de conocer exactamente de qué estábamos hablando, en qué situación nos estamos moviendo y buscar soluciones para ellos. Está sufriendo, y también de ahí viene este proyecto y este estudio, porque el minorista está sufriendo en el nuevo panorama comercial de Vitoria-Gasteiz, de grandes superficies, de medianas superficies también concentradas en muy pocas manos. Bien, yo creo que Elena lo ha dicho bien, ¿no? A mí no me gusta utilizar tampoco la palabra sufrir. Somos empresarios, ese es yo creo que el enfoque que tenemos que dar. Lo que sí nos estamos encontrando es nuevos entornos, está cambiando todo muy rápidamente. Como bien decís, en muy poquitos años Vitoria ha visto florecer 3 grandes superficies, los hábitos de consumo cambian muy rápidamente, todo eso nos está haciendo, evidentemente la economía se globaliza, cada vez viene evidentemente más innovación, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer, digamos, estas empresas es profesionalizarse, modernizarse y buscar salidas. Es decir, tenemos que ser competitivos. Evidentemente, por la estructura que ellas tienen a veces menos capacidad para hacerlo y por lo tanto yo creo que es donde tienen que estar apoyadas. Ahí es donde se centra el proyecto Venda, ¿no? En buscar esas, digamos, primero, como estábamos hablando, conocer su situación y segundo, buscar salidas, sobre todo innovadoras. Nos permite investigar, saber qué es lo que se está haciendo en otros lados que están teniendo buenos resultados y por lo tanto tratar de aplicarlas aquí, ¿no? Un poco es ese... No me gusta utilizar la palabra sufrir. ¿Y la gran superficie es un enemigo del pequeño comerciante? Es un competidor evidentemente, que además tiene unas herramientas mucho más potentes de lo que podemos tener nosotros. Lo que estamos buscando es esa unión, ¿no? La federación, cuando agrupa a 26 asociaciones de comercio y servicios de toda Álava, lo que está buscando es agrupar este potencial que tienen esas pequeñas empresas que, insisto, representan un amplio porcentaje del Producto Interior Bruto de esta provincia. El comercio local tiene colgado un San Benito que imagino no compartes, y es la falta de profesionalidad de algunos comerciantes. ¿Cómo? El trato con el público. A ver, cuando dices que no comparto, sabemos que es un reto. Es decir, sabemos que hasta hace poco, digamos, el comercio, y vamos a ser realistas, lo tenía bastante fácil, es decir, no tenía una competencia clara. Y eso hace que a veces nos hayamos echado un poquito a dormir en los laureles. Entonces, es evidente que tiene que profesionalizarse.
pero también necesitan ayuda para hacerlo, porque de la noche a la mañana esto no se puede cambiar. Sobre todo porque, digamos, tú bien lo has dicho, es un San Benito, ¿no? Parece que todo el mundo puede trabajar en un comercio, parece que todo el mundo, sin tener una capacitación, puede abrir un comercio, y creemos que esto no es posible, es decir, esto no es así. Para abrir una empresa, un pequeño comercio es una empresa, tienen que estar preparados, y cuando contratamos a una persona tiene que tener la capacitación suficiente para poder desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. ¿Quién llama a Fran? De las tres patas de este banco, ¿quién llama a Fran? Yo creo que es bueno, desde el ayuntamiento, sí que ha habido colaboración en anteriores proyectos con la Asociación Afroamericana, y en esta ocasión, puesto que veíamos, como ha comentado Elena, bueno, pues que el comercio inmigrante era una característica, era algo emergente dentro de lo que es el sector comercial, considerábamos pues necesaria la colaboración de esta asociación por su conocimiento, por sus relaciones con los propios inmigrantes, etcétera. Fran, ¿cuál ha sido el papel vuestro, de la asociación, el tuyo en particular, dentro de este proyecto? No, bueno, yo pienso que hay una realidad, el entorno ha cambiado mucho, el comercio local está está pasando por una etapa difícil, y por un lado uno puede mirar a las grandes superficies que son competidores muy potentes, y por otro lado el comerciante local también mira a los inmigrantes que abren los nuevos negocios y que también se convierten en competidores, cada cual desde diferentes perspectivas, pero a la larga, como la situación es esta, pues el comerciante local pues trata de buscar salida, y al final termina creándose una situación un poco difícil, ¿no? Básicamente entre las dos partes más cercanas, que es el pequeño comercio inmigrante y el comercio local. Pues la gran superficie pues casi que queda muy lejano y cuenta con determinadas herramientas difíciles de competir con ellas. Y ahí es donde entramos nosotros, que pues podemos llegar a hacer algo por nuestra cercanía a los inmigrantes, podemos llegar a hacer algo por conocer cómo se desarrolla ese pequeño comercio inmigrante, cómo evoluciona, qué perspectivas de desarrollo tiene, y en alguna medida llegar a precisar que es un competidor tan legal como cualquier otro competidor, y que no es un competidor que se viola los horarios, que se salta todas las normas, y esta es la parte que a nosotros nos corresponde. Y por otra parte, pues tratar de buscar un entorno donde hay una igualdad de oportunidad para todos, ¿no? Donde se profesionaliza el sector, darle algún tipo de ayuda a estos comerciantes para que su negocio tenga una vista al público más acogedora y progrese. Por tus palabras, parece como que tu papel dentro de esta historia también es mediar entre una relación o dentro de una relación conflictiva. No sé si es así. Si es una relación conflictiva que no ha llegado a mayores, ni mucho menos, pero sí a niveles de comentarios. Así como hemos oído a cargos del comercio, hablo de comerciantes con cargos dentro de las federaciones, hablar de la discriminación negativa respecto a los centros comerciales, grandes superficies, también hemos oído comentarios concretos sobre algunos de esos comercios y algunas de esas nacionalidades respecto a que no se respetan horarios ni normas del comercio local. Bueno, pues, la parte que a nosotros nos toca es básicamente pues investigar cómo evoluciona este comercio inmigrante. Y la realidad es que el proyecto Venda ha llegado en un momento muy oportuno. Pues estudia el pequeño comercio en un momento donde la situación del comercio inmigrante se ha multiplicado, pero todavía no llega a ser comparativa a lo que está sucediendo en Barcelona o lo que está sucediendo en la gran capital, en Madrid. ¿Qué está sucediendo en Barcelona? Pues aquí vemos 30 comercios chinos y algunos echan las manos a la cabeza. En Barcelona, ¿qué está sucediendo? Pues, ¿qué está sucediendo en Barcelona? Pues, por ejemplo, en Ciudad Vela, pues el 40% del comercio, pues en ese distrito, en esa área, el 40% del comercio que se ha deslocalizado, pues lo ha ocupado el comercio inmigrante. Y hay una sensación de que es un comercio que nos está invadiendo y que han llegado a ocupar todos los sectores que se dejan vacíos, cuando la realidad es que es un competidor más. Y luego que cumple con todas las normativas que tiene que cumplir. Ojo, que tampoco estoy diciendo que no haya casos
como también los hay de comerciantes locales y como también los hay de grandes superficies. Pero estos son elementos muy focalizados. Yo quería añadir a las palabras que ha dicho Frank, que realmente el comercio inmigrante realmente es un competidor, pero un competidor muy pequeñito. Yo creo que lo mejor es mirar las cifras y ver que en Vitoria, comercios regentados por inmigrantes son 61, que representan el 2% del total de comercios que existen en nuestra ciudad. Quiere decir que realmente son muy pocos los comercios. En cuanto a la normativa, yo creo que el tema de horarios quizás es un tema para hablar largo y tendido, pero habría que ver si se cumplen o no los horarios y poner en tela de juicio eso, y más cuando sabemos que hay una ley que dice que en los comercios inferiores a 400 metros cuadrados hay una libertad de amplitud de horarios, ¿no? Quiere decir que yo creo que las cosas habría que dejarlas claras y pensar que también no solo son los comercios de inmigrantes los que abren el domingo, sino que cada vez, pues por los modos de vida, por los hábitos de compra, pues hay más comercios abiertos los domingos. Estamos pensando en tiendas de conveniencia, panaderías, también por supuesto comercio inmigrante, pero que hay otro mucho comercio también regentado por personas nacionales que abren. Sí, Maite, pero los periodistas no nos inventamos nada. Los periodistas sacamos los temas porque alguien nos dice. Sí. Y esto es una queja de los comerciantes. Te juro que no es una queja de ningún periodista, que se abra los domingos. En concreto el comerciante. Bueno, yo creo que lo que está tratando un poco de hacer Maite es centrar el tema en su justa medida, en su justa dimensión. Evidentemente, lo que comentas, ¿no? Si hay voces que pueden, hablar o que están en desacuerdo, sobre todo, me imagino que sean aquellos a los más cercanos. ¿Pero de qué estamos hablando? En estos momentos, como bien ha dicho Fran, yo creo que hay una normativa a la que todo el mundo tiene que cumplir, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene que acatar esa normativa. Y en estos momentos nos dicen que aquellos establecimientos comerciales con una superficie de venta inferior a 400 metros cuadrados tienen libertad de apertura. Y contra eso no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cambiarías la normativa? Se está en ello, ¿eh? Es decir, sí es cierto que la tendencia y lo que se quiere hacer es que baje ese nivel de 400 metros cuadrados a 150. Evidentemente tratando un poco de controlar o de que esto se ajuste un poco a las necesidades de demanda y oferta que hay, ¿no? Porque también sabemos que el consumidor no demanda la apertura en festivos. Eso yo creo que es importante. Es decir, quizá hay que ver que si realmente no se está demandando, ¿por qué se está produciendo esas aperturas, ¿no? Bien, entonces, insisto, sí, se estaba bajando en que se baje ese nivel. Pero eso será para toda la ley, va a ser para todo el mundo igual, y todo el mundo tendrá que respetarla, ¿no? En cuanto, digamos, un poco esa competencia, ¿no? Yo creo que aquí hay que diferenciar también, ¿no? Dos sectores, o digamos, dos tipos de comercio inmigrante, ¿no? Yo creo que hay un comercio inmigrante que lo que está haciendo es cubrir las necesidades de sus propios colectivos, y eso está ahí, es decir, y eso yo creo que nadie lo entiende como una competencia, es decir, cubren una demanda que no está cubierta. Cafetería magrebí, por ejemplo. Sí, evidentemente ellos, digamos, su cliente va a ser su propio, eso es decir, es el propio colectivo, ¿no? Sí es cierto que esos son los que generalmente están preocupando más. Hay otros colectivos que sí están ocupando un segmento, digamos, donde sí se entra en competencia. Y aquí yo vuelvo a decir lo mismo, insisto, yo creo que no podemos poner puertas al campo, es decir, no podemos quedarnos en la eterna queja. Yo creo que la postura que tenemos que tomar el comercio en general, y es la postura que nosotros estamos tratando de, digamos, potenciar un poco entre nuestros asociados, es que si es una competencia lo que tenemos que hacer es ser más competitivos. E insisto, yo creo que por eso estamos defendiendo y estamos desarrollando este proyecto, el proyecto Venda, porque lo que nos tiene que dar es o aportar son herramientas que nos hagan ser competitivos a todos. Es decir, en estos momentos, seamos claros, muchos de nuestros dependientes, muchos de nuestros trabajadores o trabajadoras no tienen la capacitación que debieran porque no hay ningún sistema que sea capaz de formar aquellas necesidades, de cubrir aquellas necesidades que realmente tenemos. Y por lo tanto hay que apostar por eso, es decir, hay que apostar por crear un sistema de capacitaciones que se ajuste a las necesidades que ese comercio está teniendo.
como tú comentabas, ¿no? A veces no nos atienden como consideramos que nos debieran atender, ¿no? Cuando vamos como consumidor. Pero es porque probablemente, digamos, tampoco a ese dependiente o a ese trabajador o a esa trabajadora le han formado para que él pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Creo que no se puede ser injusto, ¿eh? Creo que es un San Benito colgado al comercio. Precisamente por 4, 5, 6 comerciantes muy conocidos de la ciudad, instalados desde hace muchos años, y que claro, como ese es comercio vitoriano de toda la vida, pues todo el comercio vitoriano de toda la vida es igual. Te agradezco que hagas ese reconocimiento porque creo que hay empresas que lo están haciendo muy bien. Le digo a Elena que está tomando muchas notas. ¿Ninguna? Y es para decirlo fuera. El micrófono está abierto ahora. Elena, de todo lo comentado, al fin y al cabo, el comercio, Elena, tampoco quisiera poner a ningún comerciante contra la pared, ¿no? Creo que el comerciante reacciona ante la llegada de inmigrantes igual que el resto de la población, que los vemos como extraños en muchos casos, y claro, lo que es extraño, pues genera cierta incertidumbre. Incertidumbre, ya a veces sí. Yo, uniendo lo que decía Tommy, me parece importante resaltar el no quedarnos en la eterna queja. Al final, si el comerciante reacciona es bueno. Al final, porque va a producir en él algo que pueda hacer que su negocio mejore. Lo que nosotros queremos con el proyecto Venda es proporcionarle esas herramientas que muchos no tienen por qué conocer o por qué haberse ocurrido o sin más, sino proporcionárselas nosotros una vez habiendo investigado la situación para que puedan ponerlas en práctica y puedan competir y puedan sobrevivir y vivir de sus comercios. Dentro de estas herramientas para seguir con sus pequeños y medianos comercios estaría la formación, como decía Tommy. Ahora mismo dependientes formados específicamente para ser dependientes, yo creo que pocos. No hay una escuela de dependientes en Vitoria. Hay algún curso especializado para algún tipo de ventas, para comerciales, pero no hay una formación específica para ser dependiente. O sea, es un campo que parece que cualquiera puede serlo. Entonces, sí queremos cubrir, por ejemplo, ese vacío. Yo creo que sobre esto, si me permites, Elena, sí quiero hacer constar, ¿no? Porque estamos diciendo, es que no hay una formación específica. Es que no somos un sector normal, o no somos un sector que tiene unas características muy concretas. Hasta ahora el tema de la formación quizás ha seguido un poco los patrones o las pautas de otros sectores como puede ser el industrial, y se ha tratado de que estas pautas se apliquen a un sector que no tiene nada que ver, ni por horarios, ni por el tipo de empresa, ni por capacidad. Creemos que ahí tenemos que hacer una apuesta fuerte, es decir, tenemos que innovar, es decir, el sistema formativo tiene que cambiar. En lo que a nuestro sector se refiere, tiene que cambiar. Y yo creo que aquí es donde estamos haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Sobre todo, digamos, tratando de favorecer esa igualdad, ¿no? Que Venda se trata un poco de ello. ¿Por qué? Porque, insisto, es un sector donde eminentemente trabajan mujeres, donde es muy difícil conciliar vida laboral y vida familiar. Cada vez tenemos menos gente interesada en trabajar en nuestro sector y esto no puede seguir así. Y estamos muy interesados en cambiar esto. Es decir, tenemos que buscar vías que nos solucionen este problema de no tener gente y no tener gente capacitada o profesionalizada. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que estar trabajando. Es uno de los puntos donde tenemos que trabajar. Esa es una de las soluciones que tenemos que ofrecer al comerciante en general. Y que eso le va a permitir, probablemente, si tiene que ampliar el horario de apertura, porque a lo mejor para competir tiene que hacerlo, le permita tener gente preparada, dispuesta a estar trabajando en esos horarios. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tommy, lo que ocurre es que los sueldos es difícil con algunos sueldos que permanezcan toda la vida trabajadores en esos puestos. Es un sector en el que en muchos casos no se gana bien. Sí, yo creo que aquí volvemos otra vez a los sanbenitos. Te puedo asegurar, porque me lo comentan muy a menudo, que hay sectores, por ejemplo, como el de la pastelería, donde puedes ganar, es decir, donde se ofrecen salarios elevados y donde no se encuentra gente dispuesta a trabajar. Hay un verdadero problema, y en este caso el problema no es el salario, el problema es que, evidentemente, eso es, trabajar un domingo a la mañana en horarios tempranos de madrugada, pues cuesta, no es el salario a veces. De todas formas, yo creo que, insisto, hay que hacer una labor de cambio de imagen del sector. No somos tan malos como a veces puede parecer. Es decir, yo creo que si se hacen bien las cosas, hay empresas donde se están haciendo muy bien las cosas
y donde están teniendo gente muy dispuesta y que además apuestan mucho por esa empresa. Tenemos que copiar, es decir, tenemos que saber quién lo está haciendo bien y tenemos que trasladar eso al resto. Yo creo que esas son vías que ir a abrir, ¿no? El tema de la formación yo creo que es una, y yo creo que es importante, porque apoya mucho. Yo creo que otro tema por el que tenemos que apostar es el de la mejora de la gestión, es decir, en general, ¿no? Hemos detectado, no sabemos hasta qué grado, eso nos lo tendrán que dar los estudios que estamos poniendo en marcha ahora, que uno de los problemas que tiene el comercio es que hasta ahora eran más bien comerciantes, tenderos, si me vais incluso a permitir, y no eran tanto empresarios, yo creo, porque no aplican una gestión profesionalizada a su empresa, ¿no? Eso hay que cambiarlo, es decir, tenemos que buscar modelos que ellos les permitan ser rentables, porque gestionan mejor, y de esa manera yo creo que conseguiremos tener también sueldos más altos, conseguiremos contratar más gente, conseguiremos poder tener unos horarios mejores, y yo creo que hay que ir en esa línea. Mejorar la gestión de esas empresas, que hasta ahora nadie les ha ayudado, insisto, porque hasta ahora compartíamos esa idea de que cualquiera puede ser comerciante, y yo creo que no es cierto. En estos momentos no es cierto. El inmigrante que abre un comercio en Vitoria, Fran, por la experiencia y por lo que has hablado con unos y con otros, ¿era comerciante en su tierra de origen o es una apuesta para salir a flote y salir adelante por estas tierras? Nosotros todavía no hemos contratado esa información en el estudio que estamos en la fase que estamos en el estudio. En principio, hipotetizamos que pues puede ser una persona que normal, una persona que haya trabajado de cualquier trabajo en su país, llega aquí, se contrata por cuenta ajena como un asalariado más, y luego cuando pasa un tiempo pues se reúnen determinadas circunstancias que le permiten pues abrir un comercio, ya por sí mismo, por sus posibilidades de su regularización, su legalidad, y tiene una red familiar de apoyo, y luego tiene determinada inquietud, es emprendedor, no le parece que el dinero que está recibiendo como asalariado le sirve para cubrir todas sus necesidades, y entonces puede emprender un negocio. Hombre, también la práctica sí nos demuestra que muchas personas que tienen mucho arraigo familiar. Sí, de los chinos siempre se ha hablado que los chinos han sido siempre muy comerciantes. Y cuando uno habla aquí, bueno, de los comercios chinos, tú dices, bueno, está el comerciante chino, están trabajando 5 o 6 personas más, y de ahí es un semillero de comerciantes emprendedores. Pues estas personas... Las cosas como son. Insisto que los periodistas no inventamos nada. Los periodistas vemos cosas y las contamos. Las cosas como son. En los comercios chinos hay niños trabajando. Vamos a ver, sí, yo no puedo certificar que hay niños trabajando. Yo sí he entrado a comercios chinos y he visto niños. Vamos a ver, decir que están trabajando, pues no sé, ya estaría haciendo un planteamiento de otra índole. Sí he visto niños en los comercios chinos. Si no pasa nada. Y una de las niños hipótesis... trabajando en los comercios chinos, tendrá que haber una administración que controle esa situación. Ya, y una de las hipótesis que yo puedo manejar en mi estudio, pues es, bueno, ¿qué función están realizando esos niños allí? ¿En qué situación están conviviendo esa familia? Que los niños tienen que estar allí. Pues igual es que esta familia, por una cuestión de horario, los comercios normalmente son comercios familiares, igual están la madre y el padre en el comercio, en una superficie de X metros cuadrados, y no tienen donde dejar los niños en casa. Controlarlos, es complicado De modo que yo no haría la afirmación, pero sí me queda Yo sí, porque lo he visto muchas veces. A mí me queda la inquietud. En cualquier caso, yo como trabajadora del ayuntamiento y de la administración, pues lo que pienso es que efectivamente la administración tiene esa obligación de velar para que todas las normativas se cumplan bien en los comercios, bueno, en todos los sectores, comercios inmigrantes, de gente nacional, etcétera. Sí que es cierto también que, bueno, por algunas comprobaciones que hemos hecho, y esto contrastado tanto con Departamento de Salud y Consumo, con Departamento de Comercio del Gobierno Vasco, a nivel higiénico-sanitario se detectan incumplimientos de la normativa, pero tanto entre comercio inmigrante como no inmigrante. Es decir, el ser comercio inmigrante no es condición para incumplir más la normativa. Aunque sí que es cierto
pues bueno, pues que también hay comercios inmigrantes que lo incumplen. Yo creo que al final hay que darle la vuelta a todo. Como comentábamos antes, pues Barcelona, Madrid son ciudades en las que el fenómeno del comercio inmigrante pues lleva muchísimo más tiempo que en Vitoria, y donde ya se han puesto en marcha medidas para acabar con cierta rumorología y para acabar con cierto, en este caso también, incumplimiento de normativa. Me comentaba una técnico municipal del Ayuntamiento de Barcelona hace unos meses que habían hecho la experiencia de reunir a los comerciantes inmigrantes y hablarles de cuál es la normativa que tienen que cumplir. Por ejemplo, entre los chinos. Y esto también confirmado con el presidente de la Asociación de Amigos de China. Y los resultados son que una vez que conocen la normativa, el nivel de cumplimiento de la normativa se ha comprobado que es mayor. Es decir, tenemos que pensar que los inmigrantes que vienen a nuestro país, en algunos casos les parece muy complejas nuestras normativas. Me comentaban, es que no entendían que para abrir un negocio se tardara tanto tiempo entre el permiso de obra, bueno, pues todos los requisitos, toda la burocracia a la que nosotros ya estamos acostumbrados, pero que para ellos es todo novedoso. Entonces yo creo que bien desde la administración, incluso bueno, también yo creo que es deber de este proyecto Venda, como una de las acciones que tendríamos que desarrollar, es reunirnos con los comercios inmigrantes y transmitir esta normativa, por qué, cómo se ha de cumplir, etcétera. Y estoy segura que al final el nivel de cumplimiento de la normativa será mucho mayor. Eso me ha convencido más. Vale. Porque sí que es cierto que la cultura de ellos no tiene que ver con la nuestra, la cultura china, el trato al público tampoco, gran parte de esa sonrisa no es nada forzado, es su cultura y es su forma de ser, y por lo tanto, entre el desconocimiento mutuo, pues surgen muchos malentendidos. El tema de los horarios, por ejemplo, recuerdo que también me comentaba el presidente de los Amigos de China, que es que en China están abiertos todo el día, sábados y domingos, y solo cierran un día, el día de la fiesta nacional. Entonces, bueno, pues cuando decimos aquí ¿no? que a una hora hay que cerrar, pues a ellos les resulta extraño, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que hacer ese trabajo, sí. Ese esfuerzo por conocer cómo están por dentro. Y sin más, yo creo que eso es más interesante, Frank, que estar criticando, pero no hacer nada, ¿no? Algo habrá que hacer. Más cuando los chinos, por ejemplo, con los que más contacto tengo yo, me dicen, no, si nosotros igual con 55 años tenemos la intención de marchar para casa, después de trabajar 20 años aquí, pero no tenemos ninguna intención de marchar mañana, nos van muy bien las cosas, somos felices aquí, y mientras trabajo no gasto, me suele decir, con una sonrisa siempre, el jefe del negocio. Bueno, Fran, sin embargo, el comercio chino, y luego volveremos al comercio en general, el comercio chino no sé si es el que mayor rechazo tiene por parte de los locales, de la población local en general. Te digo esto porque los estudios realizados sobre inmigración en Vitoria hablan de cierto rechazo a la población magrebí, pero no a otros colectivos. Por ejemplo, a vosotros, los centroamericanos, o a los sudamericanos, o a los europeos, que decir, incluso a la población africana, pero sí a la población del norte de África, a la población magrebí. ¿También en el comercio? No, de momento yo te puedo decir lo que a día de hoy conocemos. Bueno, nada. Que en cuanto a los chinos, Me refiero a que el magrebí, tanto en su vida, cómo funciona, como en el comercio, si es un comercio más cerrado al resto del público que el comercio de un sudamericano, de un africano, que no sea del norte de África, que decir de chino, si es un comercio más cerrado, más para la población de ellos, la población perteneciente a su cultura. ese es el planteamiento que hacen entonces. La mayoría de los comercios inmigrantes, en principio, se abren para cubrir una demanda de este personal, de esta comunidad, de su comunidad básicamente. Y en la medida que va pasando el tiempo y va funcionando, pues puede ir aumentando su gama de productos e ir expandiéndose y abriendo más sus puertas a otras comunidades, incluso también a los locales. Y yo pienso que el problema con el comercio chino es que en principio abre y no ofrece productos básicamente a su comunidad, sino que lo ofrece directamente a los locales. Y es ahí donde entra a ser un competidor directo de los comerciantes locales
y es ahí donde se comienza a ganarse igual un poco la mala fama. Estoy casi convencido que las tiendas que hay en el casco contiguo, las tiendas, por ejemplo, de peluquería... La población no tiene mala fama, ¿eh? El comercio chino para la población suele decir, aquí encuentro de todo, y barato y abierto a cualquier hora. No, sí, estoy básicamente hablado digamos, por los comerciantes locales, ¿no? Por las opiniones que pueden tener los comerciantes locales, y es que pasan a ser competencia directa, y es que están vendiendo unos productos al mismo cliente, ¿no? Que puede comprarles a ellos. Te comentaba que estoy convencido de que la tienda X que está en el casco antiguo, que se hacen peinados afro, pues a ningún comerciante le viene mal, y es que nadie tendría nada que opinar y no genera ningún tipo de suspicacia, pues es que está orientado a un colectivo muy concreto, muy igual pequeño, y no hay otra persona que cubre esa demanda, de modo que si no la cubriesen esa persona, pues bueno, ¿qué harían? Ahora el comercio chino no, porque el comercio chino, lo normal en un empresario chino pues sería abrir un comercio mixto, donde vende desde artículos de material de oficina, artículos del hogar, igual hasta alimentación, y bueno, pues algo igual que venda para el domingo, el pan y el periódico, y ya eso le da cobertura también para abrir el fin de semana. Y luego, pues entonces, está cubriendo toda una gama de productos que son los mismos que tienen las tiendas en los alrededores, y ahí es donde surge la contradicción. Pero volviendo al comercio en general, Tommy, otro comentario de la calle suele ser, pero hay para todos, realmente hay para todos, o sea, sobredimensionado la oferta comercial en Vitoria-Gasteiz. Hombre, es lo que os comento, en 3 años hemos pasado prácticamente de 0 a 100, se ha multiplicado por mucho. Si hay para todos, pues hombre, probablemente no. Por eso yo creo que el comerciante tiene que estar muy concienciado en que no puede echarse a dormir, es decir, tiene que estar continuamente mejorando, continuamente buscando nuevas maneras, continuamente buscando nuevos mercados, es decir, tiene que buscarse un poco la vida, ¿no? Porque evidentemente lo que tenemos muy claro que es que el que menos preparado esté va a desaparecer del mercado, y eso está claro. No podemos cerrar los ojos ante eso. Por zonas, Maite, en Vitoria, ¿qué zonas están siendo más castigadas? ¿O está siendo de forma uniforme? Porque el centro de la ciudad se nota en el número de lonjas, pues que hay movimientos, unos se van, otros se vuelven, el centro ya no es el único centro donde uno se encuentra comercios, ahora también se lo encuentra cubiertos, los centros comerciales, y con 20 grados todo el año. Ya no sé si es sufriendo esta zona o la otra, o se ve un movimiento en ese sentido de dejar algunos comercios, de abandonar otros, de ponerse otros en toda la ciudad. Bueno, la ciudad es un ser vivo en constante movimiento. En lo que afecta al comercio, claramente, en los diferentes análisis que hemos ido realizando en los últimos meses, pues lo que vemos es que efectivamente el comercio del centro quizás es el que más está sufriendo. ¿Por qué? Pues porque al final donde está creciendo, los lugares más atractivos para nuevas aperturas, digamos que es la periferia de la ciudad, los nuevos barrios, Salburúa, Zabalgana, Laco Arriaga, y no podemos dejar de lado el comercio minorista en los polígonos industriales, que también cada vez es más atractivo. Pensemos, por ejemplo, en todos esos comercios de equipamiento para el hogar, tiendas grandes de lámparas, tiendas de mobiliario para el hogar, etcétera. Entonces, efectivamente está en cierto modo siendo castigado. También está habiendo una ligera reconversión. Por ejemplo, cada vez que esta reconversión está afectando cada vez más a los comercios de alimentación, donde ese pequeño comercio de ultramarinos que existía hasta ahora, bueno, pues está siendo sustituido por el supermercado de barrio, también por el comercio de inmigrantes que sobre todo nutre de productos alimenticios a la población, etcétera.
Pues sobre todo yo creo que tenemos que fijar la idea. El número quizás no ha descendido tanto el volumen de establecimientos comerciales, pero sí que hay un desplazamiento, pues por lo que comentaba antes, por los modos de vida, por hábitos de compra hacia la periferia, por la nueva aparición de barrios y también yo creo que es importante e interesante el tema de los polígonos industriales, ¿no? Y sufre incluso más, por ejemplo, el centro que barrios de los 60, como El Pilar o Adurza. Pues para determinar, yo creo que hay que sectorizar al final todo, ¿no? Hay que analizar sector por sector, lo que es subsector por subsector, quiere decir, pues hay comercios del sector textil que efectivamente tienden a cerrar en el centro siendo sustituidos por otros modelos de comercio, como por ejemplo son las franquicias. En los barrios va desapareciendo, como decía antes, el comercio de alimentación siendo sustituido por el supermercado. Los mercados también de barrio pues empiezan a sufrir, etcétera. Yo creo que es interesante ver cómo se va moviendo los comercios por cada uno de los sectores de venta, por cada uno de los productos. ¿Alguien ha estado, antes de ir contigo, Tommy, alguien ha estado en Baracaldo? Pues sí, yo soy de la zona. Es de asustar aquello. Porque Sí, sí, centros comerciales como los que tenemos en Vitoria-Gasteiz y Goitia son hermosos. Lo de Baracaldo ya, aquello me parece un paso más. Horroroso, por cierto, un paso, pero un paso más. Un parking, ni sé de cuántas plazas cubiertas, pasas una carretera y llegas a una enorme superficie, yo qué sé, de muebles. A su lado, otra enorme superficie de, yo qué sé, colchones. A la otra, de electrodomésticos. Y uno detrás de otro, pum, 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 horroroso. Pero repleto de gente, un sábado a la tarde. Además sin ningún atractivo, porque ni paseo, horroroso estéticamente, pero repleto de gente. A ver, yo aquí quiero llegar un poco con lo último que ha comentado Maite y con lo que estás comentando. Yo creo que esto está cambiando todo muy rápidamente. Yo creo que, evidentemente, centrándolo un poco en Vitoria, luego si quieres te sigo comentando. Solo tiene una ventaja, que parece que el gobierno vasco ha decidido, no sé si tarde en vuestra opinión, acotar la situación, cortar esa situación. Eso es, sí. No se puede instalar superficies de esas características, no se pueden instalar más en la Comunidad Autónoma Vasca. Pero no sé si ya tarde. Vamos a ver, si me permites, por terminar un poco por donde te quería comentar. A ver, estamos todo eso cambiando muy rápidamente, es lo que dices. Se nos han instalado unos grandes megamonstruos, las ciudades, en el caso de Vitoria, sigue una extensión en barrios, en extensión, se van alejando del centro. A ver, yo aquí, evidentemente, hemos hecho una reflexión y yo creo que, claro, a nivel un poco de representación del sector, de que el sector tiene que cambiar, se tiene que profesionalizar, tiene que ser más competitivo, es que hay una reflexión interna, pero también pedimos una reflexión externa, es decir, ojo, esto está cambiando para todos. Yo creo que también las instituciones tienen que hacer una reflexión importante sobre qué modelo de ciudad quieren tener. Si quieren apostar por un centro, tienen que facilitar también que el comercio esté en ese centro y que la gente acuda al comercio de ese centro. Tienen que tener claro por qué tipo de ciudad van a apostar. Entonces yo creo que aquí sí les pedimos, digamos desde el sector, de la representación del sector, una reflexión, que esperemos que no llegue tarde, esperemos no llegue tarde, ¿no? Pero es importante que esto se tenga en cuenta. Nosotros solemos decir que estamos dispuestos a apostar y a cambiar, ¿no? Pero que también tiene que haber una apuesta clara. Nos tienen que dar las mismas condiciones o nos tienen que facilitar esas condiciones. Hablamos un poco en cuanto a accesibilidad a ese centro, parking, que haya una señalística que permita llegar a ese centro, que también esas calles estén, arregladas, que sean, cálidas y que sean acogedoras para que el consumidor, no tenga esta facilidad. Da la sensación de que lo estamos haciendo muy fácil para que todo el mundo vaya afuera. Ojo, que eso puede tener unas repercusiones a no muy largo plazo y que ya lo hemos visto en otros países. Pedimos esa reflexión y estamos intentando trabajar para que nos tengan en cuenta en ello. Pues comentas el caso de la margen izquierda, Baracaldo. Yo aquí, si me permites un poco... Es que me imagino que en el centro de Sestao lo desconozco, pero en el centro de Sestao, en el centro de Baracaldo no habrá gran cosa, pero claro, allí en el Megapar, pues si me permites,
te voy a dar una opinión un poco personal, porque ya te digo que da la casualidad que soy de la zona, ¿no? Y he vivido un poco todo esto. Y hay que ver dos cuestiones. Yo creo que se ha hecho sin tener en cuenta esta reflexión última que yo creo que se debiera haber tenido en cuenta. Es decir, de repente se ha instalado todo aquello sin haber hecho, digamos, sin haber dotado a los comercios de ese entorno, de esas poblaciones del entorno, de unos medios para poder competir. Y entonces yo creo que se está produciendo un desequilibrio que habrá que ver hacia dónde nos llega. Hombre, cuando me dices está lleno, es que bueno, pues también las características del propio... Está lleno a la tarde, no sé, no es a la mañana, pero... es lo que te digo, que habrá que ver, tienen un área de, digamos, de influencia mucho mayor, es decir, lo que están haciendo es atraer pues gente también de Santander, de otras provincias, de otros entornos, ¿no? Y bueno, también hay que reconocer que ha permitido una regeneración de una zona que estaba industrial, que estaba completamente decaída, ¿no? Es decir, tiene una parte buena, vamos a ver que tiene una parte buena de regeneración, pero ojo, si no se dota a esa otra parte comercial de las herramientas suficientes para competir, podemos llegar a un desequilibrio que desertice esos núcleos de población del comercio. Y yo creo que eso podría ser un error. Si estamos a tiempo, bueno, vamos a pensar que sí. Lo tenéis complicado. Me mira así con una cara como diciéndole, ¿y este ahora qué pelota me lanza? ¿Por dónde? Lo tenéis complicado. Si lo vuestro es ser una consultora y dar cursillos, yo veo un panorama complicado para el comercio. Es como si alguien me dice que quiere instalar una radio en Vitoria. Pues no sé si es la mejor idea. Porque hay una serie de empresas muy consolidadas como esta y una radio nueva en Vitoria pues la lleva clara. Pues no sé, el comercio, a ver qué comercio quieres instalar, de qué características. En ese sentido, no vendría mal tampoco. Pues creo que la Cámara de Comercio e Industria de Álava lo hace. Seguir la recomendación de la Cámara y saber qué comercio se necesita y qué comercio no se necesita. Pero todavía yo creo que veremos más cambios en Vitoria-Gasteiz por lo menos. No sé la situación de Llodio y Amurre cómo será, pero la Vitoria-Gasteiz todavía se tendrá que mover algo más. Yo creo que el primer paso estamos en ello y algo muy importante es ser consciente en todo. Una vez que uno es consciente de la situación y de su papel ante esa situación, todo es bastante más fácil. Yo creo que ahora hemos tenido, en cuanto al comercio local, un despertar, lo llamo yo, un darnos cuenta de cuál es la situación, estamos identificando cuáles son esas circunstancias especiales y partiendo de la realidad es mucho más fácil tomar medidas, que ese es el objetivo del proyecto ENDA, es mucho más fácil. En el 2007, ¿qué esperáis? Cuando termine el proyecto DENDA, ¿qué esperáis de él? En el 2007 lo que esperamos, bueno, es haber ensayado prácticas, haber ensayado acciones que han sido positivas para el comercio. No olvidemos que este proyecto es un proyecto financiado por la Unión Europea y con el cual queremos ensayar y queremos innovar. Recordamos que innovar no solo es inventar cosas nuevas, sino también investigar qué es lo que se ha aplicado en otras ciudades, en otras comunidades autónomas y ver la posibilidad de aplicarlo aquí. Entonces, recordamos, ahora lo que estamos es identificando cuáles son esas debilidades del comercio y al mismo tiempo nos tenemos que ocupar de aquí hasta el mes de abril, que es cuando hemos puesto la fecha tope, en saber qué tipo de acciones tendremos que poner en marcha para resolver esas debilidades, superar esas debilidades del sector. Desde abril de 2006 a diciembre de 2007 es nuestra intención ensayar algunas acciones para superar, como digo, esas debilidades. No estamos hablando solamente de cursos de formación, estamos hablando, imagínate, uno de los temas, por ejemplo, para nosotros importante también es conciliar vida laboral y familiar. Antes hablábamos de los horarios que son bastante complicados en el sector y para una, sobre todo mujer, hablábamos antes de que el 80% de las personas que trabajan en el comercio son mujeres. Con esos horarios, conciliar su trabajo con su casa, pues es complicado, pues igual tenemos que poner en marcha actividades para que esa gente pueda compatibilizar su familia con su trabajo. Habrá que ensayar igual otra tipología de jornada, otra tipología de contrato, etcétera. Y lo que queremos es que al final, en diciembre de 2007, digamos, bueno, esta buena práctica es la que puede quedar en el comercio después de haberla ensayado durante año y medio en el sector. Vamos terminando, Tommy. Así que, con todo lo dicho, ¿con qué te quedas?
¿Con qué me quedo? Bueno, pues voy a recoger también un poco lo que has comentado de la recesión. ¿Qué es lo que nos gustaría tener desde el sector, desde la Federación Alavesa de Comercio, que es representante en estos momentos del sector, en el 2007? Bueno, pues a mí me gustaría tener un sector más profesionalizado, con más herramientas para poder hacer viable su comercio, con, digamos, más facilidad para que facilite, ¿no?, el trabajo a las personas que están trabajando en ese sector, y sobre todo un sector más prestigiado. Yo creo que nos lo merecemos, yo creo que hacemos mucho por la ciudad, que no se nos reconoce ese trabajo, y yo creo que me gustaría eso, ¿no?, que fuera un sector mucho más prestigiado de lo que está ahora. Fran, ¿y los inmigrantes en toda esta situación qué papel cumplirán? Bueno, si hasta ahora hemos estado parte de lo que hemos conversado, atañe básicamente al comercio local en esta necesidad de profesionalización y de dotarlos de herramientas para que pueda competir igual con el comercio, con las grandes superficies, pues esperamos hacer lo mismo con el comercio inmigrante. Y realmente la perspectiva futura es que ese comercio seguirá creciendo. ¿Y veremos a un inmigrante montar una pastelería vitoriana? Pues igual una pastelería vitoriana, no, pero igual monta una pastelería nigeriana y le gusta a las personas de Vitoria. Pues eso pudiera ser algo interesante. Pero llegará a la calle Dato también eso. No quedándose ahí en el casco viejo. Pasarán unos cuantos años. Pasarán unos cuantos años. Sí, sí. ¿Has estudiado en las poblaciones inmigrantes cuántos años les cuesta ganar la calle Dato del lugar que ocupan? El instalarse allí como uno más. Es decir, yo soy uno más. Aquí puesto, la pastelería. No creo que se pueda hacer un estudio o se pueda transferir la información de otro estudio para aplicarla. Vitoria es particular. Ajá. Ojo. Hombre, cada sitio también es particular en sí mismo, pero Vitoria es particular en todo su movimiento y como ente al final se maneja y evoluciona de diferentes maneras. Danos un tiempo. Danos un tiempo porque cuando yo era algo más joven veíamos a un negro y nos dábamos la vuelta. Eso pasaba en estas ciudades. Así que nosotros también, pues poco a poco, a ver si también cambiamos. Y a lo dicho, nos tenemos que marchar. Maite de Juan, Fran Hernández, Tommy González, Elena García, a los cuatro, muchas gracias por contestar a las preguntas sencillas de las que han sido un poco más complicadas. Aprovechamos este espacio para agradecer una vez más a todos los participantes que semana tras semana estáis colaborando en las tertulias que organiza Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Victoria, y que con vuestras aportaciones contribuís a acercar a la ciudadanía los temas tratados. Esperamos contar con vosotros y vosotras en otras ocasiones. Mila esker guztiei datorren astean bezala batekin, hemen Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan, aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia, 945 23 15 52. Hau da, 945 23 15 52. Nahi duzunerako, hor gaude.